Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual practicaremos expresiones que ya vimos en la práctica de escucha el viaje que nunca sucedió. Empezamos por la primera expresión. Siempre quise pasar tiempo en ese país. Es un deseo, entonces es igual a siempre deseé pasar tiempo en ese país. ¿Qué significa pasar tiempo? Es estar en un lugar haciendo alguna actividad. Por ejemplo, pasar tiempo en Colombia. Quiero pasar tiempo en México. Significa que quiero viajar a ese país y hacer alguna actividad. Pero también podemos decir pasar tiempo en familia o pasar tiempo con amigos. Cuando decimos pasar tiempo en familia, mi familia es un lugar, es mi hogar. Entonces, quiero pasar tiempo en ese lugar, en mi familia. Pero cuando especifico con qué grupo de personas, debo decir pasar tiempo con amigos, pasar tiempo con mi abuela, con mi papá, con mi mamá. Pero en este caso es compartir con otras personas y hacer actividades con ellas. Entonces, puede funcionar como cuando decimos hang out with someone o spend time with someone. Es igual pasar tiempo con alguien, pero también pasar tiempo haciendo alguna actividad o en un lugar. Segunda expresión. Quería ver las piedras que habían aguantado el paso del tiempo. Aguantar el paso del tiempo es nuestra expresión. Significa envejecer bien. Podemos pensar que cuando decimos aguantar, ¿qué es aguantar? Es tolerar, soportar o resistir. Entonces, si yo digo yo aguanto, puedo hablar de aguanto el peso de un objeto, lo aguanto, lo resisto, pero también con el significado de tolerar. Cuando hablo de una persona, una situación difícil, puedo tolerar a mi vecino ruidoso, puedo tolerar una situación difícil en el trabajo y puedo decir aguanto la situación. Cuando hablamos de los objetos, ellos también aguantan el peso o el tiempo, el paso del tiempo. Es decir, envejecen bien, siguen funcionando. El ejemplo de la madera aguanta el paso del tiempo si es madera buena. Pero en el ejemplo, las piedras, quería ver las piedras que habían aguantado el paso del tiempo. Significa que las piedras, a pesar del paso del tiempo, a pesar de los años, se mantienen en buen estado. Nuestra tercera expresión. En el ejemplo, el país enfrentaba una crisis política y nadie tenía la certeza de cuándo se restablecería la normalidad. Nuestra expresión es tener la certeza de algo. Significa estar seguro de algo. Si tengo la certeza de que la Tierra es redonda, es porque estoy segura de eso. Porque tengo pruebas, la ciencia lo ha dicho. Sin embargo, también puedo utilizar esta expresión cuando estoy segura o convencida de algo. Quizás pienso que todo va a estar bien,
lo pienso, estoy segura, puedo decirlo con esa esperanza. Tengo la certeza de que todo estará bien. En este ejemplo, la situación era muy difícil y nadie tenía la certeza de cuándo la situación terminaría, cuándo volvería la normalidad o cuándo se restablecería. Cuarta expresión. En el ejemplo, el presidente Pedro Castillo había sido acusado de rebelión y conspiración. En este ejemplo tenemos nuestra expresión, acusado de. En la situación del ejemplo, en ese país, en Perú, en ese momento, la situación del país era muy difícil. El presidente había sido acusado de dos cosas negativas: rebelión, conspiración. Usamos acusado de para decir que otras personas, alguien más, dice que el presidente hizo dos cosas que son negativas, como la rebelión, la conspiración. Entonces es culpar a alguien de hacer algo. Ser acusado de, exactamente, cuando alguien es acusado de algo. Pero también podemos decir, yo acuso al presidente de conspiración y rebelión. Alguien es acusado o yo acuso a alguien. En este ejemplo hablamos de cosas negativas. Expresión número 5. En el ejemplo, la vicepresidenta Diana Boluarte había sido nombrada presidenta activa. ¿Qué es nombrar? Nombrar es dar un nombre, pero también designar para un cargo. Entonces, si el presidente elegido no está, necesitamos nombrar o designar o decir que otra persona está a cargo. Tendrá las funciones del presidente. Por ello, en este contexto, utilizamos nombrar. La vicepresidenta ha sido nombrada. Alguien la nombró, alguien la designó, alguien dijo que ella estaría en el cargo, en la posición de presidenta activa. Ejemplo número 6. La lucha entre los manifestantes y la policía había causado muchos bloqueos de carreteras, actos de violencia y daños tanto a la propiedad pública como a la privada. Nuestra expresión tanto como es una equivalencia. Estamos hablando de en la misma cantidad. Los daños están en la misma cantidad, tanto a el área pública como al área privada. Entonces, cuando usamos tanto como, podemos pensar en una equivalencia, en la misma cantidad. Ahora, el ejemplo, más de 60 personas habían muerto hasta ese momento como consecuencia de la violencia entre la policía y los manifestantes. Tenemos nuestra expresión. Como consecuencia de, utilizamos esta expresión para hablar de un resultado.
La situación era difícil en el ejemplo. La violencia causó más de 60 muertes. Por esta razón decimos, estas muertes son consecuencia de la violencia o son el resultado de la violencia. Continuamos con un ejemplo muy útil para usar cuando queremos contar alguna historia que nos pasó, alguna anécdota y queremos explicar cómo sucedió, cuando notamos que sucedió. En este ejemplo tenemos, cuando leí que Machu Picchu se había vuelto inaccesible para los viajeros, me di cuenta de que el viaje de mis sueños para visitar la ciudad inca no se realizaría ese año. En este ejemplo, nuestra expresión es me di cuenta de. Cuando decimos me di cuenta es porque notamos que algo sucedía. En el caso del ejemplo, la persona leyó, se enteró que la situación en Machu Picchu era muy difícil y que no era posible viajar allí. Los viajeros no podían llegar fácilmente por la misma situación. La persona notó, la persona se dio cuenta o la persona conoció o supo que el viaje no podía suceder. Es el momento en el que entendemos algo por otra situación, algo más que nos hace pensar y entender otra cosa. Es decir, notamos algo que antes no conocíamos y esto nos hace tener alguna reflexión. Por ejemplo, me di cuenta de que puedo practicar español con los videos de Lenguas Club. Es porque antes no lo sabíamos, pero cuando vimos los videos empezamos a practicar y entonces notamos que podemos aprender. Nos damos cuenta de algo o notamos algo. Seguimos con este ejemplo y debido a que la gente no tenía forma de viajar al sitio, se cerró el turismo el 21 de enero del 2023. Nuestra expresión para practicar es debido a. ¿Cuándo usamos debido a? ¿Cuándo necesitamos usar debido a? Es la pregunta. Usamos debido a cuando queremos explicar la causa de algo. Por eso en este ejemplo tenemos una situación. La gente no podía viajar. Era imposible viajar. Por esta situación hay una consecuencia y es que se cerró el turismo. El turismo se cerró debido a que la gente no podía viajar. Tenemos dos situaciones. La primera, las personas no pueden viajar. La segunda, se cierra el turismo. El turismo se cerró. Pero una situación es la que causa la otra situación. Entonces, como las personas no podían viajar, no tenían forma de viajar, se cerró el turismo. Entonces, podemos utilizar debido a para poder conectar estas dos ideas.
Otra expresión. Intenté estar en contacto con mi primo en Perú. En este ejemplo, nuestra expresión es estar en contacto. En la situación, en el ejemplo, una persona no estaba en Perú, pero su primo sí estaba en Perú y seguía comunicándose, es decir, seguía llamando o seguía escribiendo a su familiar, enviando correos o quizás haciendo llamadas. Por eso decimos que estaba en contacto, es decir, se comunicaba. Seguimos con este ejemplo. Intenté estar en contacto con mi primo en Perú para asegurarme de que estaba a salvo en el lugar donde vivía. Es la misma situación. El primo que no estaba en Perú seguía comunicándose, seguía en contacto con su primo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque quería asegurarse o quería estar seguro de que su primo en Perú estaba a salvo. Estar a salvo, es decir, estaba bien, estaba seguro. A salvo significa muy bien, en buen estado. Entonces, cuando la persona se comunicaba o estaba en contacto con su primo, podía sentir o estar seguro, asegurarse de que éste estaba bien, estaba a salvo en ese lugar, aunque la situación era difícil. Muchas gracias por aprender con nuestro contenido. Te invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales.